de la anatomía, fisiología y patologías del corazón. Empezando por la anatomía del corazón, básicamente el corazón es un órgano pequeño que mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 de ancho y 6 de espesor. Tiene un peso promedio de 250 gramos en mujeres y de 300 en hombres adultos. El corazón se va a apoyar en el diafragma y se encuentra en el mediastino, y 2/3 del corazón se encuentran en dirección izquierda con respecto a la línea media del cuerpo. ¿Qué te parece de esta piedra? El corazón tiene diferentes partes. El vértice, que es la parte de acá, está formado por el ventrículo izquierdo y va a descansar directamente sobre el diafragma. La base del corazón es la parte posterior, formada principalmente por las aurículas, principalmente el aurículo izquierdo. Luego tenemos la cara anterior del corazón, que está detrás del esternón y de las costillas. La cara posterior, que está entre el vértice y el borde derecho, y también descansa sobre el diafragma. Y el borde derecho, que es el que está mirando hacia el pulmón derecho, y el borde izquierdo mira hacia el pulmón izquierdo. Luego pasamos a las capas de la pared cardíaca. En sí hay una capa que está como que fuera de la pared cardíaca, que es el pericardio, que es una membrana que va a cubrir y proteger al corazón y lo va a mantener fijo en su espacio en el mediastino. Y también le va a dar la libertad para que pueda realizar los movimientos de contracción de forma rápida y vigorosa. Y ya pasando a las capas en sí de la pared cardíaca, tenemos tres: el epicardio, que es la capa externa; el miocardio, que es la capa media; y el endocardio, que es la capa interna. En el epicardio tiene dos planos tisulares, y lo importante de esta capa es que le va a dar una textura suave a la superficie externa del corazón, y contiene vasos sanguíneos, linfáticos y vasos que van a irrigar el miocardio. El miocardio es en sí el tejido muscular cardíaco, es el que le va a dar le va a dar el volumen al corazón y conforma el 95% de la pared cardíaca, y es el que permite que se dé la acción del bombeo. Y por último, el endocardio, que es la capa interna, es una fina capa de endotelio que está sobre una capa delgada también de tejido conectivo, y que va a estar tapizando todas las cámaras cardíacas y recubriendo las válvulas cardíacas. Las cámaras cardíacas son 4. El corazón tiene 4 cámaras cardíacas. Las 2 superiores son las aurículas y las 2 inferiores son los ventrículos. Las aurículas se van a encargar de recibir sangre y los ventrículos son los que van a eyectar la sangre. Las aurículas, por ejemplo, la aurícula derecha recibe sangre de 3 venas: la vena cava superior, inferior y del seno coronario. Y lo característico anatómicamente de esta aurícula es que tiene su pared posterior lisa y la anterior extravehicular. En la aurícula izquierda también recibe sangre, pero esa sangre viene de los pulmones y lo recibe por medio de 4 venas pulmonares, y también su pared posterior es lisa. En el ventrículo derecho, sí va a mandar la sangre a través de la válvula pulmonar hacia el tronco, y ahí se comienza a dividir en diferentes arterias que van a llevar la sangre fuera del corazón para enviarla al resto del cuerpo. Y en el ventrículo izquierdo, que está formando básicamente lo que es el vértice, también tiene trabéculas y cuerdas tendinosas que sí van a permitir que se unan las válvulas del corazón hacia el músculo. Y luego, pasando a la fisiología del corazón. En sí, el corazón, desde que nacemos, comienza a bombear sangre entre 2 circuitos cerrados. Tenemos la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Estas circulaciones están conectadas debido a que la salida de una va a ser la entrada de la otra. Entonces, empezando por la circulación sistémica, la realiza básicamente el lado izquierdo del corazón. Este lado del corazón recibe sangre de los pulmones, que va a ser rica en oxígeno, de color rojo brillante, y la va a enviar hacia todos los órganos. Una vez que la sangre llega a los órganos, libera el oxígeno y va a recoger el CO2 de los órganos. Y luego la circulación pulmonar, que está realizada por el lado derecho, va a recibir la sangre que viene de regreso de toda la circulación sistémica, la recibe desoxigenada, de color rojo oscuro, y la envía hacia los pulmones. En los pulmones, esta sangre libera su CO2 y recoge el O2 que hemos inspirado. Y ese es el gráfico de lo que les acabo de decir. Aquí viene la sangre que va hacia todo el cuerpo y de ahí regresa hacia los pulmones. Y por último, el sistema de conducción. El sistema de conducción es como un sistema de conducción eléctrico que justamente permite que el corazón
bombee, que se contraiga y que envíe sangre hacia todo nuestro cuerpo. Sí es una actividad cardíaca eléctrica que permite que el corazón pueda latir toda la vida. Y ese sistema de conducción está realizado por las fibras automáticas. Estas fibras automáticas van a realizar potenciales de acción. Entonces, básicamente es el potencial de acción, que es energía. Comienza a darse aquí en el nodo sinoauricular y va a pasar hacia ambos, el potencial de acción desarrollado en este nodo pasa a ambas aurículas y hace que los aurículos se contraigan. Luego, después de que ha realizado que los aurículos se contraigan, pasa al nodo auriculoventricular y luego pasa a esta zona que es el haz de His. Lo que es importante acerca de esto es que solo por medio de las de His el potencial de acción pasa de las aurículas a los ventrículos. Y luego sigue pasando con las ramas derecha e izquierda y llega aquí al último, al vértice, donde se encuentran, bueno, en el gráfico no está, pero se llaman fibras de Purkinje, que son como fibras que justamente salen de esta zona y que van a hacer que la sangre que llegue aquí es bombeada por los ventrículos hacia el resto del miocardio que queda en el corazón. Continuando con las patologías cardíacas, primero tenemos que hablar sobre las cardiopatías coronarias, que se va a caracterizar por un dolor intenso en la parte retro de la caja torácica, específicamente en el corazón, y también se va a caracterizar por la muerte del tejido del miocardio. Estas dos patologías se van a llamar, cuando surge del dolor, se va a llamar angina de pecho, y cuando hay una muerte del tejido se va a llamar infarto cardíaco. Primero vamos a hablar de la angina de pecho. Como he dicho, es un dolor o molestia torácica temporal y constante que va a ser originada por una insuficiencia cardíaca. Es decir, sabemos que la función de una arteria coronaria es aportar oxígeno al corazón. Entonces, cuando no surge esto, se va a originar la angina de pecho. Se va a manifestar esta enfermedad cuando ocurre un esfuerzo brusco, o también se puede originar cuando hay reposo o cuando la persona está descansando. Pero lo que va a caracterizar esta enfermedad es que no va a durar más de 30 minutos. Entre los tipos de angina vamos a tener la angina clásica y la angina variante, que se va a caracterizar la angina clásica por el dolor en cuanto se manifiesta un trabajo cardíaco excesivo, y la angina variante cuando hay dolor, pero cuando la persona está en reposo o cuando no hay mucho esfuerzo. Este tipo de angina, la variante, va a predisponer al infarto al miocardio. Entre los síntomas y signos, el paciente va a manifestar que tiene un dolor intenso, que siente que le oprimen el pecho, va a sentir fatiga, mareos y va a tener una dificultad para respirar. En cuanto a los diagnósticos, los exámenes para llegar a un diagnóstico se va a tomar un electrocardiograma, que los segmentos el electrocardiograma tiene ondas, ¿no? U, T, y entre ellas tiene el segmento ST. Entonces lo que va a caracterizar el electrocardiograma va a ser un descenso de esas ondas. Así también vamos a ver el examen arteriografía, que nos va a mostrar el ensanchamiento o estrechamiento de las arterias. En cuanto a los tratamientos, en primer lugar se va a hacer de una manera preventiva, cambiar el estilo de vida, reducir la dieta, reducir el colesterol, los triglicéridos, no consumir tabaco y hacer más ejercicios, y controlar si es que la persona tiene diabetes e hipertensión. Cuando una persona ya está con el dolor de angina, una acción rápida va a ser suministrarle al paciente la nitroglicerina, y a modo de largo plazo va a ser necesario recetarles nitratos, betabloqueadores y antagonistas de calcio. Y en cuanto a los procedimientos invasores, se va a aplicar ya en cuanto a cirugía, catéteres o injertos. Ahora, el infarto al miocardio agudo es ya la muerte del tejido muscular cardíaco, que también se va a ver por una insuficiencia coronaria, que va a tener los síntomas similares a la angina de pecho, pero este sí va a durar más de 30 minutos y se puede presentar con esfuerzo o sin esfuerzo cardíaco. En cuanto a los síntomas y signos, como dije, un antecedente va a ser la angina de más de 30 minutos, va a tener el paciente náuseas, vómitos, taquicardia, un pulso irregular,
diaforesis, que es la sudoración excesiva, y dificultad para respirar. En cuanto a los diagnósticos, el paciente va a referir si es que ha tenido angina de pecho, el electrocardiograma también va a ser importante, datos de laboratorio, es decir, se va a corroborar si es que hay una alteración en cuanto a las enzimas séricas, ecocardiogramas, tomografías y cetellografías. En cuanto al diagnóstico, va a ser inyectar medicamentos trombolíticos, el uso de anticoagulantes como la heparina, la aspirina y los betabloqueadores. En cuanto a la endocarditis bacteriana, que es otra patología, ya esta es una infección, como su nombre lo dice, por bacterias, que se va a caracterizar en pacientes, por ejemplo, que tienen válvulas cardíacas o pacientes con drogodependencia, porque al momento de inyectarse pues va a entrar dentro del torrente sanguíneo diferentes bacterias. Y también se puede tener la endocarditis bacteriana debido a procesos invasivos en cuanto odontológicamente hablamos, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente hay una extracción dentaria y no se tienen los cuidados sépticos, o cuando de repente el paciente está cepillándose y hay un sangrado, o utiliza el hilo dental y también hay sangrados, entonces corre el riesgo de contraer una endocarditis. En cuanto a los síntomas y signos, vamos a ver fiebre prolongada por semanas o incluso meses, va a haber un malestar general, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, trastorno de sueño, lesiones cutáneas, disneas, que significan ahogos, pérdidas de peso y sudoración. En cuanto a los diagnósticos o los exámenes que se va a requerir, van a ser los hemocultivos, que en los hemocultivos va a haber una presencia de Streptococcus viridans o el Staphylococcus aureus. También se va a requerir ecocardiogramas. El tratamiento va a ser antibióticos, la penicilina intravenosa cada 4 horas por 4 semanas, ceftriaxona, una dosis o intramuscular o intravenosa por 4 semanas, y ya podría también haber una intervención quirúrgica cuando esta infección no es controlada o cuando es una endocarditis micótica. La hipertensión ya va a indicar una patología donde se va a ver la presencia de la presión arterial elevada, ya sea la presión sistólica, la presión diastólica o ambas. Y uno de los factores de riesgo para otras cardiopatías coronarias, y también es muy importante controlar esto porque puede generar enfermedades cerebrovasculares. En cuanto a los síntomas y signos, va a haber dolores de cabeza recurrentes, disneas, malestares generales, epistaxis, que significa o que es sangrado por las vías nasales. En cuanto al diagnóstico, vamos a requerir el estetoscopio y el esfingomanómetro. En cuanto a los tratamientos, las medidas no farmacológicas va a ser igual a prevención en cuanto al estilo de vida, controlar el peso, hacer ejercicio, restringir las sales en cuanto a los alimentos y controlar el alcohol. Los fármacos de primera elección, o sea, si es que el paciente tiene una hipertensión, se le va a dar de inmediato un diurético o un betabloqueador. Y de segunda elección ya vamos a tener los inhibidores de la enzima convertasa del angioma, es decir, vamos a tener captopril, enalapril, benzanapril, etc. Y por último, otra patología es el soplo cardíaco, que es un fenómeno acústico que se va a deber debido a un cambio del flujo normal sanguíneo a un flujo sanguíneo turbulento, que se va a deber por la velocidad de la sangre, es decir, va a haber mucho flujo sanguíneo o poco flujo sanguíneo, y en los cambios de las estructuras cardíacas. Por ejemplo, de repente las válvulas están atrofiadas. En cuanto al signo y síntomas, va a haber diaforesis, fatiga en la alimentación, taquipnea, que es la respiración rápida, disnea, síncope, etc. En cuanto al diagnóstico, vamos a utilizar radiografía de tórax, electrocardiogramas, estetoscopios y ecocardiogramas. Y se va a recomendar anticoagulantes, betabloqueadores y antihipertensivos. Eso es todo, gracias. Un aplauso a los de compañera.